Después de terminar de hacer bocetos al aire libre, apenas tenía fuerzas cuando llegué a casa. Últimamente había alcanzado mi límite, mi fatiga mental y física se había estado acumulando. Una conversación no intencionada que escuché entre mis padres me impactó aún más. ¿Qué tal si hacemos que Claire gane 2,000 pesos adicionales cada mes? Me preocupa que pueda colapsar por hacer tanto. Aunque discutían que estaría bien si colapsará porque, después de todo, ella no está relacionada con nosotros por sangre, mi madre se rió de eso. Me retiré silenciosamente a mi habitación tratando de no hacer ningún sonido. Fue la primera vez que aprendí esta verdad impactante, ¿no soy su verdadero hijo? Aunque era difícil de creer, me parecía más convincente que la razón por la que eran fríos conmigo era porque no éramos de sangre. La ira comenzó a surgir dentro de mí, mis padres me habían estado utilizando, colgando pedazos de afecto como cebo sin saber cuánto me había esforzado para ganar dinero. Ya no los perdonaré. En el momento en que pronuncié esas palabras, mi resolución se solidificó, si esa era su intención, tenía mis propios planes. Abandonaría todo el amor impuesto, la familia y las responsabilidades. Esa noche, dejé silenciosamente la casa familiar mientras planificaba mi futuro. Mi nombre es Claire y actualmente tengo 27 años. Se dice que la felicidad de un niño depende de sus padres. Recuerdo haber leído un artículo en línea sobre esto alguna vez. Aunque no estoy totalmente de acuerdo, sí concuerdo con ese punto. Crecí en una familia problemática, sintiéndome infeliz durante toda mi infancia. Hay varios tipos de padres en el mundo, algunos de los cuales suprimen la individualidad de sus hijos o usan disciplina dura bajo el pretexto de la crianza. Sin embargo, tales eventos tristes no ocurrieron en mi familia. Tanto mi padre como mi madre eran amables y no había comportamientos duros. Siendo tranquila, fui influenciada por ellos y los tres vivíamos pacíficamente día a día. Cuando comencé la escuela primaria, la situación familiar cambió drásticamente. Mi padre ganó una gran suma de dinero en la lotería. No puedo olvidar cómo mis padres celebraron en ese momento, $200,000. Realmente ganamos, exclamó mi padre y mi madre respondió, no puedo creerlo, hay tantas cosas que quiero. Grandes sumas de dinero tienen el poder de cambiar la personalidad de las personas. Mis padres, que antes eran amables, cambiaron. Me entristece cómo solo 200,000 pesos pudieron hacer esto. Mi padre renunció a su trabajo y mi madre también se retiró repentinamente de su trabajo a tiempo parcial. Comenzaron a gastar el dinero de la lotería de manera imprudente, diciendo, Claire, tu papá y yo saldremos, así que quédate quieta y escucha lo que dice la niñera. Volveremos en una semana. Dijiste eso la última vez, ¿a dónde van? No es justo ir solo ustedes dos. Llévame con ustedes, protesté, pero me ignoraron y salieron a disfrutar de sus comidas y viajes. Mi pregunta inicial de por qué me estaban excluyendo duró solo un tiempo. Gradualmente, comencé a reflexionar sobre el comportamiento inestable de mis padres. En otras familias, los padres estaban empleados correctamente, pero me preguntaba si mi familia estaba bien. Años después, mis preocupaciones se convirtieron en una dura realidad. Mis padres renunciaron a todos sus trabajos, se entregaron al lujo y se acostumbraron a un estilo de vida perezoso, ya sin parecerse a sus antiguos yo. No puedo recordar cuánto tiempo les tomó gastar los 200,000 pesos que ganaron en la lotería. Podría haber sido cuando estaba en cuarto o quinto grado. Para entonces, mis padres habían comenzado a beber alcohol desde la mañana y nuestro hogar se convirtió en un desastre, los platos se amontonaban y la casa estaba cubierta de basura y polvo. Ni mi padre ni mi madre hacían tareas domésticas, y ya no podíamos permitirnos llamar a un servicio de limpieza. La habitación desbordada de basura tenía un olor desagradable. En este ambiente, mis padres, a menudo ebrios, me gritaban frecuentemente, deja de soñar despierta y limpia, o puedes hacer la limpieza tú misma. ¿No tienes un propósito para estar aquí? Me hacían cuestionar mi propia existencia, ¿por qué estoy aquí?
Esta pregunta ha estado en mi corazón desde mi infancia. Mientras hacía tareas domésticas, siempre pensaba en esto. Me preguntaba si los niños en otras familias estaban experimentando lo mismo. Nuestra familia comenzó gradualmente a quedarse sin comida. Nadie en la familia trabajaba y no había ingresos. Anteriormente, nos las arreglábamos vendiendo artículos del hogar, pero eventualmente eso se volvió imposible. Clyde, sal afuera hoy, dijeron. Pero me da vergüenza estar frente a la gente. No te preocupes, nadie te está mirando. Animada por mis padres, me aventuré a las calles por la noche. Deambulé por cada rincón del área del centro buscando sobras comestibles. Me sentía como un perro callejero. A menudo, los dueños de las tiendas me regañaban. Es un milagro que la policía no me haya detenido por custodia. Cuando regresé a casa, mis padres hambrientos me recibieron ansiosamente, esperando la bolsa de plástico con las sobras que traje. Llegaste tarde, ¿qué estabas haciendo? Date prisa y entrégalo aquí. Mientras veía a mis padres devorar las sobras, las lágrimas corrían por mi rostro. Mañana, cuando vaya a la escuela, el almuerzo escolar me estará esperando, pensé. Sin embargo, podía ver que los otros niños pondrían caras de disgusto porque mi ropa olía a sobras. Las escaleras frías eran insoportables y era difícil de soportar. Una noche, mientras salía de nuevo a buscar sobras, una mujer bastante ordinaria pero memorable se me acercó. Alguien del vecindario la había contactado para investigar nuestras condiciones de vida. Soy Katy, una trabajadora social. ¿Están tus padres en casa? Necesito hablar con ellos. Ah, sí, fue el momento en que nuestras vidas comenzaron a cambiar. Katy habló con mis padres y muchos de nuestros problemas comenzaron a resolverse. Mi padre consiguió un trabajo a través de una capacitación vocacional y mi madre comenzó a trabajar a tiempo parcial nuevamente, mejorando significativamente nuestra situación en el hogar con un ingreso estable y apoyo social. Pudimos permitirnos comidas adecuadas y ropa nueva. En ese momento, Katy era realmente una salvadora. Estoy a menudo en la oficina de la ciudad, así que Clyde, contáctame en cualquier momento que necesites ayuda, dijo. Realmente no puedo agradecerte lo suficiente. Gracias, Katy. Sin embargo, mi madre continuó sus días sumergida en el alcohol y sus repetidos errores y tardanzas en el trabajo eventualmente la llevaron a renunciar. No podía decir nada a mi madre, yo manejaba las tareas domésticas sola y pasaba mi tiempo en casa. A menudo iba al supermercado con el dinero que mi padre me daba, comprando comida instantánea y pan para comer. Mis mujeres aquí son inútiles, grandes y pequeñas. ¿Qué hace siquiera aquí?, dijo mi padre. Me preguntaba por qué estaba aquí. Incluso cuando pasé a los grados superiores de la escuela primaria, esa pregunta persistía en mi corazón. Solía ser muy feliz de niña, disfrutando cada día mientras ganaba un poco. Mi padre gastaba dinero en apuestas, acumulando gradualmente deudas. Si esto continuaba, podría volver a los días de recolectar a través de los contenedores de basura, así que busqué la ayuda de Katy muchas veces. Mi familia era uno de los casos más problemáticos que Katy tenía que seguir. Después de comenzar la escuela secundaria, empecé a trabajar en un trabajo a tiempo parcial, repartidora de periódicos por la mañana. Con ese ingreso, pude comprar nuevos útiles escolares y zapatos. Recordando ese tiempo, el tema de los sujetadores vino a mi mente. Mi madre nunca me enseñó la importancia de usar un sujetador, así que durante mucho tiempo no usé uno. Después de que una compañera de clase me lo señalara en la escuela y me sorprendiera, me quedé encorvada durante mucho tiempo. Después de la escuela ese día, llamé inmediatamente a Katy y salí con ella para comprar un sujetador nuevo. ¿Por qué mis padres son tan indiferentes? No les importa lo que me pase. Me ignoran, aunque me avergüence, dije. Los padres son diferentes, pero no te preocupes, Clyde. Lo estás haciendo muy bien y te apoyaré siempre que necesites ayuda, respondió Katy. Katy siempre es una persona confiable,
me invitó a su casa para enseñarme a cocinar, impartiendo diversas habilidades para la vida. Cada vez que sentía el calor de Katy, me preguntaba por qué mis padres eran tan fríos conmigo, por qué no podían ser más amables. A menudo suspiraba comparando a mis padres negligentes con Katy, quien, aunque técnicamente una extraña, me cuidaba como a su propia hija. Durante toda mi vida en la escuela secundaria, la situación se mantuvo igual. Apenas lograba sostener mi vida mientras mantenía el contacto con Katy. Solo cuando llegó el momento de elegir mi camino futuro fue cuando mis padres empezaron a pensar seriamente en mí. ¿Planeas dejar la casa después de graduarte de la escuela secundaria? ¿En serio, Clyde? ¿Estás segura? Dejar a tu mamá y a tu papá atrás se opusieron firmemente y no pude dejar la casa. Mis padres hicieron todo lo posible para mantenerme, suplicando fervientemente que me quedara. Tomé sus palabras como una señal de su amor y decidí quedarme en casa como ellos me pidieron. El dibujo era mi único pasatiempo. Pasaba mucho tiempo en casa usando lápices y borradores en la parte trasera de volantes y en mi cuaderno de bocetos, creando mundos propios. Un colega de la empresa de impresión para la que trabajaba me enseñó cómo vender mis dibujos. Estaba empleada en una pequeña imprenta local, asignada al Departamento de Asuntos Generales. Un día, un colega apreció mi dibujo, lo que llevó a su venta de improviso. Publiqué una obra desde mi habitación en un sitio de subastas y obtuvo un precio sorprendentemente alto. Esto es maravilloso, pequeño pero bien valorado. Los compradores elogiaron la calidez de los patrones dejando comentarios. Mi trabajo se vendió rápidamente y las ganancias eventualmente igualaron el salario de un mes. Mi apego a mis dibujos se profundizó. Al escuchar esto, mis padres fueron los más felices. Clyde tiene tanto talento para dibujar, nos alegramos. Sigue dibujando y vendiéndolos. Si te vuelves popular, puedes venderlos a precios aún más altos. Comenzaron a apoyarme cambiando mis ojos, actualicé mis materiales de arte y produje obras usando métodos tanto digitales como analógicos. A través de las redes sociales, presenté mis obras al mundo, ganando mayor popularidad. Comencé a crear piezas basadas en mensajes directos de fans e incluso recibí ofertas de corporaciones como ilustrar para una gran cadena de comida rápida. Mis padres estaban encantados cuando mi trabajo se usó en una campaña para una gran empresa. Fantástico, Clyde. Estamos tan orgullosos, somos tan afortunados de tener una hija tan maravillosa, dijeron. Por primera vez en mi vida, me sentí reconocida como una hija filial. Dejé la gestión del dinero a mis padres y me concentré en mis actividades creativas. Sus elogios fueron la recompensa más valiosa para mí. A los 22 años, empujada por mis padres, renuncié a mi trabajo y elegí seguir el camino del arte, ya sea como ilustradora o pintora, el título no importaba mucho. Trabajar como freelance requería autogestión y tenía que cuidar mi salud cada día. Sin embargo, para cumplir con los plazos, no podía permitirme descansar, incluso en la cama, seguía dibujando. La parte más difícil era que ya no recibía palabras de aliento o gratitud de mis padres. Se habían adaptado a mis ingresos estables y renunciaron a sus trabajos, volviendo a un estilo de vida perezoso. ¿Por qué estás distraída? Date prisa y dibuja, cumple con las expectativas y cumple con tus responsabilidades. Ese es tu trabajo, no, me regañaron. Lo siento, solo estoy un poco cansada. ¿Crees que eso es suficiente? La fecha límite está cerca, el cliente está esperando, me presionaron, obligándome a sentarme enferma frente al lienzo. Comencé a sentirme explotada. Durante ese periodo, todos los días, a pesar de estar agotada, continuaba pintando y completando mis obras de arte. Las pinturas que una vez amé se habían convertido en objetos de disgusto y había veces en las que mis manos temblaban mientras sostenía el pincel. Aún así, ocasionalmente encontraba motivación en las palabras de aliento de mis padres y continuaba perseverando. Luego, un día, después de terminar de hacer bocetos al aire libre, apenas me quedaba fuerza cuando llegué a casa.
Claramente me sentía en mi límite, pero tanto mi fatiga mental como física se habían acumulado. En camino a mi habitación, escuché una conversación entre mis padres. Parecía que habían estado bebiendo, estaban disfrutándose en la sala de estar. ¿Qué tal si hacemos que Claire gane 2,000 pesos adicionales cada mes? Me preocupa que pueda colapsar por hacer tanto. Aunque lo discutieran, estaría bien si colapsa porque, después de todo, ella no está relacionada con nosotros por sangre, dijo uno de ellos con ligereza y una risa. Mi madre se rió de eso. Me retiré silenciosamente a mi habitación tratando de no hacer ningún sonido. Fue la primera vez que aprendí esta verdad impactante: ¿no soy su verdadero hijo? Aunque era difícil de creer, me parecía más convincente que la razón por la que eran fríos conmigo era porque no éramos de sangre. Este sentimiento fue difícil de expresar con palabras. La ira surgió dentro de mí hasta el punto en que mi mano temblaba sosteniendo el pincel. Nunca habían entendido el esfuerzo que ponía en mis pinturas. Ya no los perdonaré, dije en voz alta. En ese momento, mi resolución se solidificó. Si esa era su intención, tenía mis propios planes. Decidí dejar de lado todo el amor impuesto, la familia y las responsabilidades. Esa noche, mientras planificaba mi futuro, dejé silenciosamente la casa. Al día siguiente, mientras me quedaba en un hotel, noté varias llamadas de mi madre. Necesitamos tener una discusión adecuada sobre cómo manejar esto. Cuando contesté la llamada, mi madre se emocionó y levantó la voz. Claire, ¿dónde estás? ¿Qué quieres decir con quedarte fuera sin permiso? ¿Estás con alguien? ¿Por qué no nos contactaste? Continuó reprendiéndome. Fui a la oficina de la ciudad para obtener una copia del registro familiar. Respondí al escuchar que mi madre estaba sin palabras. Parecía que no sabía cómo comenzar esta conversación. Antes de dejar la casa, había encontrado documentos importantes relacionados con mi nacimiento. Los encontré mientras buscaba en la casa mientras mis padres estaban ebrios en la sala de estar. ¿Es cierto que fui adoptada?, pregunté. Sí, es cierto. Lo siento, nunca te lo dijimos. ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo saliste de la casa? Después de enterarme, mi madre preguntó. No, la tienda fue parte de ello, pero no la única razón. Estaba planeando irme para siempre esta vez. Dile a papá que no volveré. Respondí. Mi madre de repente se agitó y comenzó a cuestionar las razones. Fue demasiado repentino para que ella lo aceptara. Habla con tu padre también. Sentémonos todos en familia y hablemos. Podemos tomar una decisión específica después, dijo. Después de algunas idas y venidas por teléfono, acordamos encontrarnos en una cafetería. Era una pequeña cafetería dentro de una instalación comercial, usualmente no muy concurrida. Cuando llegué a la hora acordada, mis padres ya estaban allí esperándome. Parecían enojados. Mis acciones repentinas les parecían imperdonables. Claire, ¿por qué te fuiste sola? Tu madre y yo estábamos realmente preocupados, dijo mi padre. ¿Realmente pensaste en dejarlo? ¿Por qué decidiste eso? Podrías haberte quedado con nosotros, añadió mi madre. Lo siento, pero ya no puedo soportarlo más. Mis intenciones de irme son reales. A partir de ahora, solo pintaré para mí misma, reafirmé mi decisión. ¡Qué irresponsable!, exclamó mi padre, con la cara enrojecida. Sentí la ira también. En ese momento, sentí una fuerte ira hacia mis padres egoístas. Claire, ¿por qué decidiste irte repentinamente de la casa? Por favor, dime, dijo mi madre. Porque los escuché a los dos hablando mientras estaban ebrios. Estaban planeando hacer que gane 2,000 pesos adicionales, respondí. Mi madre tropezó con sus palabras. ¿Crees que está bien explotarme incluso si me enfermo porque no soy tu verdadero hijo? Les pregunté. Mis padres palidecieron, no esperaban que yo hubiera escuchado su conversación. Parecían confundidos sobre cómo explicar. Escuchándolos a ellos también me quedé en shock.
Luego investigué y descubrí que fui adoptada y también descubrí por qué me tomaron. Mis verdaderos padres eran conocidos de la ciudad natal de mi padre. Incapaces de criar a un niño, ese niño era yo. Se programó que me colocaran en una instalación. En ese momento, mi padre tenía una deuda de 330,000 pesos con su verdadero padre. Acoger y criar a un huérfano borraría la deuda y mi madre, que era recién casada, acordó adoptarme como parte de la familia. Mi madre no pudo tener hijos cuando era joven, así que adoptarme fue conveniente para ellos. Eso es cierto, no hay error, pero también es cierto que te amamos como a nuestra propia hija. Te amamos como a nuestra propia hija. No mientas. Solo ves valor en mí para el trabajo, ¿verdad? Ya no soy la que puede ser engañada. Está claro que tanto mi padre como mi madre solo me ven como un medio para generar ingresos. Me niego a pintar para personas así por más tiempo, decidí revelar todo en esta ocasión. Decidí compartir mis verdaderos sentimientos con mis sorprendidos padres. Comencé hablando con mi madre. Había sido decepcionada por ella muchas veces desde que era niña. Mamá, siempre me he sentido avergonzada por algo. ¿De qué estás hablando? El hecho de que siempre has estado ahogada en alcohol me ha convertido en el blanco de bromas entre mis amigos y... Ha sido realmente difícil. Mi madre bajó la mirada con vergüenza, parecía consciente de la vergonzosa de sus acciones. Muchas personas recurren a la dependencia del alcohol debido a debilidades emocionales, mi madre probablemente era una de ellas. Cada vez que aparecía un poco de margen en nuestras vidas, ella inmediatamente recurría al alcohol. El consumo excesivo de alcohol se convirtió en un hábito y eventualmente su consumo aumentó y perdió el control. Siempre deseé que te arreglaras. Odio cómo incluso tu rostro cambia cuando bebes. Katy, la trabajadora social, realmente estaba preocupada por ti también. Katy, la misma Katy que solía venir a revisarnos mucho en aquel entonces. Eso es correcto. Todavía mantengo contacto con ella. Mi gratitud hacia Katy es infinita. Si no fuera por ella, me pregunto en qué se habría convertido mi vida. Podría haberme imaginado todavía recogiendo sobras durante mis días de secundaria. Tampoco podía negar la posibilidad de ganar dinero de maneras poco agradables. El apartamento en el que vivo ahora fue asegurado gracias a la recomendación de Katy. Fue su consideración para asegurarme de que pudiera asegurar rápidamente mi seguridad en caso de que surgieran problemas. ¿El alcohol sabe especialmente bien cuando lo compras con el dinero que ganó tu hija? Debes disfrutar ese sabor cada día. Apenas haces alguna tarea doméstica y solo esperas el fin de semana para limpiar. Ese estilo de vida puede ser permisible. Mamá, has tenido muchas luchas desde que eras joven debido a problemas con tu útero. ¿Eso justifica tu estilo de vida actual tan imprudente? ¿No es eso solo indulgencia? Honestamente, no tengo muchos recuerdos de ti actuando como una madre. Las tareas domésticas siempre las dejaba para mí. A menudo me obligaba a limpiar después de ti cuando estabas ebria. Sin embargo, piensas que un estilo de vida tan egoísta está bien. Por favor, mantén las bromas a un nivel moderado. Ni siquiera sabes cuánto he luchado, dije mientras miraba fijamente a mi madre. Ella se estremeció visiblemente. Oye, no culpes tanto a tu madre. De hecho, hay necesidad de culparte a ti también, papá. ¿Qué quieres decir? Mi padre frunció el ceño, sin embargo, mantuve mi posición, sin importar lo intimidante que se volviera. Ya no tenía miedo. No podía defenderme contra ellos cuando era más joven, pero las cosas han cambiado desde que me convertí en adulta. Pude declarar claramente mi posición y señalar los problemas de mi padre. Siempre has estado haciendo cosas que merecen críticas, como tu adicción al juego. ¿Crees que no me he dado cuenta? Claire, creo que esa es una forma dura de decirlo. Pido tu perdón si mi tono se vuelve duro cuando la ira surge. Cambia la forma en que hablamos. No puedes negar que eres adicto al juego. Puedes.
Sí, esa es la realidad. Mi padre cayó en silencio y bajó la mirada. Póker, tragamonedas, carreras de caballos, baccarat. Estaba obsesionado con el juego y todavía lo disfruta a diario. Por supuesto, es con el dinero que he ganado. Déjame ser clara, encuentro esto totalmente inaceptable. Mamá bebe, papá apuesta. Después de ganar la lotería, viviste de manera bastante lujosa, ¿eh? Como resultado, 200,000 pesos desaparecieron en unos pocos años. Yo estaba tratando de aumentar ese dinero, pero las cosas no salieron como planeado. Es común en las inversiones. Si realmente hubiera invertido ese dinero en un negocio real, podría entenderlo, pero en el caso de mi padre, simplemente vertió el dinero en sus actividades de juego favoritas. ¿Cómo puede eso llamarse una inversión? Su excusa era tan antinatural que no pude evitar reír. Claro, muchas inversiones tienen elementos de juego, pero lo que hiciste claramente fue apostar, ¿verdad? Eso no se llama inversión. Por favor, deja de torcer las palabras, Claire. Estás siendo demasiado dura. ¿Por qué hablas tan arrogante con tus padres? ¿No has olvidado quién te crió? ¿Podemos dejar de fingir gratitud? Nunca me he sentido agradecida por tenerlos como padres. Déjame ser clara, los padres normales no envían a su hijo a la mitad de la noche para rebuscar en los contenedores de basura. Ustedes son mucho más sucios que cualquier bote de basura. Por favor, sé más reservada. Uno debería considerar quién realmente necesita ser más reservado. Mi padre aún tiene una enorme cantidad de deuda y yo la estoy pagando con el dinero que gano, a pesar de depender de mí. ¿Aún cree él que tiene el derecho de actuar de manera arrogante? El respeto que mi padre alguna vez tuvo se ha perdido hace mucho y no hay necesidad de que actúe como un padre ahora. Mi tonto padre piensa que ser autoritario me hará cumplir. Había preparado una jugada decisiva contra él. Parecía que había llegado el momento de jugar esa carta. Lo contacté en mi smartphone y pronto llegó. Al parecer, lo había estado esperando cerca. Un hombre que sabe cómo manejar tales situaciones. Cuando mi padre se dio cuenta de quién era, palideció visiblemente. Señor Johnson, ¿por qué está aquí? Su hija me contactó. Dijo que hay algo que discutir respecto a sus deudas. Había investigado el entorno de mi padre y descubierto de dónde estaba pidiendo dinero prestado. De hecho, desde su juventud, mi padre sintió una gran deuda con el señor Johnson. Aprendí que la introducción de mi madre a mi padre también fue facilitada por el señor Johnson. El señor Johnson ha reducido una cierta cantidad de la deuda de mi padre y lo mantiene bajo constante vigilancia. Ocasionalmente, cuando está en problemas financieros, mi padre contacta al señor Johnson para obtener préstamos adicionales. El señor Johnson es esencialmente un mafioso que ocupa una posición significativa en la organización a la que pertenece. Me sorprendió escuchar de su hija, George, estás usando las ganancias de tu hija para el pago de deudas. Eso es difícil de creer. No, no es verdad. No debería haber diferencia. Mi padre no tiene ingresos. Mi padre desperdició el dinero que ganó en la lotería y desde entonces ha dependido del señor Johnson para seguir apostando. Tal vez no pudo olvidar el estilo de vida acomodado que una vez tuvo. Al final, apuesta su dinero y paga sus deudas poco a poco con los ingresos de su hija, llevando una vida diaria lamentable. Mi padre podría haber agotado toda una vida de suerte cuando ganó la lotería. Eso es lo que creo. Prestarle dinero a muchas personas, pero pagar usando las ganancias de su hija es bastante despreciable. Rara vez escucho historias así. Vergüenza de ti. Lo siento, dijo. Te estás disculpando con la persona equivocada. Primero deberías disculparte con tu hija. Ese es el curso correcto. Luego podemos discutir más adelante. Correcto. Aunque Katy estaba calmada, su presencia era profundamente autoritaria. Su experiencia con muchas familias problemáticas podría haber creado esta presión.
Mis padres estaban completamente dominados por la presencia autoritaria de Katy, parecían niños siendo regañados. Claire, lo siento. Intentaremos no causarte más problemas de ahora en adelante. Sería apreciado si pudieras hacer eso. Me iré de casa ahora. A partir de ahora, no proporcionaré ningún apoyo financiero. Está bien para ustedes ambos, ¿verdad? Mis padres asintieron a regañadientes. Katy sonrió amablemente a mí. Con esto, finalmente logré mi propia libertad. Ahora estaba liberada de cualquier explotación financiera por parte de mis supuestos padres. Katy y yo dejamos a mis padres en la mesa, pagamos la cuenta y salimos del establecimiento. Mis padres pidieron mi información de contacto, pero decidí ignorar la solicitud. Más tarde, supe que cada uno de ellos encontró trabajo. Mi padre estaba trabajando en seguridad y mi madre estaba empleada como trabajadora a tiempo parcial. Si sus gastos mensuales se limitaban a los costos de vida y el pago de deudas, sus ingresos deberían haber sido suficientes. Sin embargo, aproximadamente un año después de que dejé el hogar, su situación financiera colapsó. ¿Cuál fue la razón? El señor Johnson explicó el trasfondo por teléfono. Parece que George ha contraído una gran deuda nuevamente. Fue instigado por un amigo apostador. Está luchando para hacer los pagos y está buscando ayuda en todas partes, incluso podría contactarte. Así que ten cuidado. Sí, entiendo. Gracias. Unos días después, la advertencia del señor Johnson se convirtió en realidad. Recibí una llamada de mis padres. Claire, lo siento mucho. No te contactamos. ¿Has contraído otra gran deuda? Escuché al señor Johnson. Solo para que quede claro, no te prestaré más dinero. Ah, por favor, ayúdame. No tengo a nadie más a quien recurrir, solo a Claire. Esta es realmente la última vez. ¿Por qué debería creer esas palabras? Palabras de ellos tratando de usarme. Absolutamente no. No importa qué, lo rechacé firme y fríamente. Finalmente, nos separamos en malos términos, pero no me arrepiento si eso significa que puedo cortar completamente los lazos con unos padres así. Nada podría ser mejor, me sentí de esa manera. Más tarde, supe por el señor Johnson que ambos padres se habían mudado al norte. Vendieron todo lo que pudieron y abandonaron la casa, alejándose del área urbana. Aprendí sobre su paradero del señor Johnson. Se rió al respecto, no importa dónde se escondan, es inútil. Realmente son personas lamentables. Si te contactan, avísame de inmediato. Me encargaré de ello antes de que les llegue algún problema. Sí, eso ayuda mucho. Definitivamente te contactaré si algo sucede. Afortunadamente, no he vuelto a ver al señor Johnson desde entonces. Tampoco he recibido ningún contacto de mis padres y no han ocurrido problemas. Espero que estos días de paz continúen. Quiero evitar cualquier trato adicional con mis problemáticos padres o la industria de préstamos. El hecho de que el señor Johnson no me contacte probablemente sea por consideración hacia mí. Todavía mantengo contacto con Katy, la trabajadora social. Recientemente, Katy me presentó a un hombre muy atractivo. Es un pariente lejano de ella y dirige su propio negocio, y tenemos la misma edad. Le mostré algunas de mis obras de arte y le gustaron mucho. Quiere exhibir una de mis piezas en su oficina y actualmente estamos haciendo arreglos para eso. Planeamos salir en una cita en un museo de arte pronto. Fui a contarle a Katy sobre esto para prepararme. Es genial que las cosas estén funcionando entre ustedes dos. Me alegro de haberte presentado. Avísame si hay algún nuevo desarrollo. Gracias, Katy. Siempre estoy agradecida por tu apoyo. Ni siquiera sé cómo agradecerte adecuadamente. No te preocupes por eso. Me encanta ayudar, me hace feliz verte sonreír, Claire. Los días de luchar por tener padres problemáticos, buscar sobras y vivir en una casa desordenada fueron realmente difíciles,
pero ahora estoy rodeada de personas confiables. He tenido la oportunidad de conocer a alguien interesante. La vida tiene muchas dificultades, pero no es inútil creer que tengo la intención de continuar viviendo positivamente, valorando mi individualidad.